En este tercer capítulo de Hagamos Memoria, realizado con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y con la Organización de Estados Iberoamericanos, vamos a contar las historias de los lugares o puntos de la memoria que hay a lo largo de la carrera séptima, desde su extremo sur, en el Capitolio Nacional, donde hace 101 años fuera asesinado Rafael Uribe Uribe, convirtiéndose en el primer magnicidio de Colombia, hasta su extremo norte, en el cantón de Usaquén, donde fueran torturados los opositores políticos durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. También recordaremos en este eje de la memoria de la carrera séptima, pues todo lo que ocurre alrededor de la Plaza de Bolívar como un centro de la democracia, el edificio del Palacio de Justicia de ingrata recordación para los colombianos por los hechos que ocurrieron allí el 6 y el 7 de noviembre de 1985, el edificio Murillo Toro, frente al cual fue cometida una masacre de 12 estudiantes durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Recordaremos también los hechos de la séptima con 18, donde fuera abatido el joven de 15 años Nicolás Neira por las fuerzas del ESMAD. Y este edificio, el Agustín Nieto, donde cayera asesinado hace 67 años Jorge Eliezer Gaitán. Bienvenidos a este nuevo programa de Hagamos Memoria. Para los colombianos es muy importante que tengan en cuenta que realmente en Bogotá es una ciudad mártir, que Bogotá es una ciudad héroe, que en Bogotá han sucedido las peores masacres que usted pueda recordar en la historia colombiana, que las masacres no están allá en el campo, que las masacres no han sucedido solamente en las riberas de los ríos, sino que Bogotá también ha sido una ciudad mártir, que la ciudad ha luchado por la democracia y por el sostenimiento de los cambios y ha sido sometida a la sangre y al fuego. Y así empezamos entonces a encontrar una explosión de lugares de memoria y recorriendo cada uno de estos lugares vamos a encontrar una línea, una capa, una vertiente del conflicto colombiano y de aquellas personas que le apostaron a su transformación. Cada punto habla de una persona, de un proyecto que le apostaba a la transformación desde este país, desde distintos lugares, ya sea desde una vertiente comunista o desde una vertiente liberal o desde una vertiente del arte y la cultura. Y eso es lo que nos muestra también el eje de la séptima, que es nuestro otro gran eje de la memoria. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! ¡Yo no he dicho nada! ¡Que yo no he dicho nada! ¡Abajo, chapetones! Este es el eje fundamental de la historia de todo el país. Aquí está el centro de la nacionalidad. Empezando por la Casa del 20 de Julio, donde fue el museo, hay un museo ahora, donde fue el estallido del grito de la independencia de 1810. La gente no recuerda, pero el 1810, el 20 de julio, el movimiento de protesta contra el régimen de los españoles duró más de 15 días y hubo sublevaciones y hubo levantamientos en toda la ciudad. Aquí únicamente se habla del Florero de Llorente, pero realmente hubo un levantamiento popular que fue ahogado también en sangre. Ese eje va desde el centro, desde el punto central de Bogotá, que es la Plaza de Bolívar, hasta más o menos nuestro punto más en el extremo norte, son las caballerizas de Usaquén. Ambos puntos, y entre esos dos puntos nos vuelven y nos hablan del conflicto, ¿no? La Plaza de Bolívar, por muchas razones. Entre ellas porque en las escalinatas del Congreso sabemos fue asesinado Rafael Uribe Uribe, candidato, líder del Partido Liberal, líder de la Guerra de los 1000 días, líder también de la paz. Rafael Uribe Uribe fue un comprometido con la paz y entrando al Capitolio fue asesinado. Para nosotros ese punto es fundamental porque con él se inaugura
en nuestro imaginario aquella práctica de asesinar a nuestro oponente político. Ese crimen fue el peor magnicidio de la historia colombiana. Rafael Uribe Uribe fue el guerrero del Partido Liberal en la guerra de los 1000 días por la transformación social de Colombia. Luchó contra los conservadores con las armas en la mano. Fue el jefe militar más importante que ha tenido la historia del Partido Liberal. Pero él fue derrotado. Una guerra que duró más de 1000 días. Y él juró no tomar jamás otra vez las armas, sino únicamente el arma de la palabra para hacer la lucha política. Sin embargo, Rafael Uribe Uribe, siendo el único, oigan bien, el único congresista liberal, porque todos eran conservadores, el día 14 de noviembre de 1914, acaba de presentar un proyecto en el Senado de la República por los derechos laborales de los trabajadores. Y a la salida, 2 artesanos con una hacha lo asesinaron ahí en las escalinatas del Capitolio en la mañana. Él murió al día siguiente y fue la más grande manifestación de duelo que tenga historia el país en su memoria, porque Rafael Uribe fue un patricio liberal que realmente luchó por el cambio. El general venía bajando de su casa, que quedaba en la calle Octava con carreras quinta y sexta, y bajó a mediodía después de almorzar y se dirigía a una sesión en el Congreso, aquí a espaldas nuestras, y en ese punto exacto lo abordaron 2 carpinteros, Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, y lo atacaron de la manera más horrible, más espantosa, con 2 hachas que hoy día están en el Museo Nacional, y lo dejaron herido de muerte. Él quedó agonizando, lo levantaron y lo llevaron a su casa, aquí, como digo, a cuadra y media, y lo atendieron unos médicos, pero pues no había nada que hacer, había demasiado daño en el cráneo, había perdido masa encefálica, y a pesar de que no murió en el instante y quedó semiconsciente, sufriendo una agonía atroz, expiró a las 2:30 de la mañana del 15 de octubre del 1914, hace exactamente 101 años. Recordemos que el Partido Conservador venía en una hegemonía desde la época de Rafael Núñez, que siendo el liberal luego se volvió conservador, y desde el año 85 el país quedó en manos de los conservadores y de la Iglesia, porque la Iglesia tenía una injerencia muy fuerte en la política nacional. Uribe Uribe era, junto con el general Benjamín Herrera, también héroe de la guerra de los 1000 días, que habían salido derrotados en la guerra de los 1000 días, los liberales, tanto Uribe como Herrera, eran los 2 únicos posibles contendientes a los conservadores para poder devolverle el poder a los liberales. Pero Herrera estaba ya bastante mayor, y mientras que Uribe estaba en la flor de su vida, tenía 50 años, 55 años, y estaba convocando las masas campesinas, las masas de obreros que ya comenzaban a emerger. Por lo tanto, hacia 1910, 1911 ya Rafael Uribe Uribe se perfilaba como un posible nuevo presidente que iba a romper esa hegemonía conservadora que ya para ese entonces llevaba 40 años en el poder. Entonces comenzaron a atacarlo a través de la prensa conservadora, que le achacaba la funesta tragedia de la guerra de los 1000 días. También comenzó a salir un pasquín que se llamaba Sansón Carrasco, que se imprimía aquí, al frente de nosotros, en el Colegio San Bartolomé Mayor,
que o sea, era impreso por los mismos jesuitas, donde sistemáticamente atacaban todos los días a Uribe con artículos, una columna que la firmaba una persona que se llamaba El Campesino, que era un jesuita el que la escribía, y con unas caricaturas mordaces, poniéndolo como con calaveras, como con la muerte, diciendo que él había sacrificado a todos los liberales, que era la amenaza para todo el país, y era una campaña sistemática difamatoria en ese sentido. Entonces lo que se fue cuajando, ya estando José Vicente Concha, elegido presidente en agosto de 1914, era que a todas luces el siguiente presidente en el 18 iba a ser Uribe, porque tenía toda la convocatoria, tenía toda la capacidad de llegar al pueblo, a los campesinos, a los obreros en ese sentido. Y lo que se gestó fue desde los más altos lugares del poder político y religioso de ese momento, la conspiración que fue operacionalizada a través del coronel de la policía y luego general Salomón Correal, que fue el que contrató a los sicarios, junto con otro líder conservador de la época, que era el general Acosta, que ya había participado también anteriormente en el atentado contra el general Rafael Reyes y su hija en 1906, por los cuales fueron fusilados los asesinos materiales, pero el autor intelectual, que era el general Acosta, conservador de Sopó, quedó libre y se escapó del país, pero después regresó y se unió al complot contra Rafael Uribe junto con Salomón Correal. Pero lo que se revela en la novela, que se publicó el año pasado en esa borrasca formidable, es que se destapa quién era el autor intelectual de todo el complot, y que era nadie menos que el arzobispo de Bogotá y el arzobispo de la República, que en la novela tiene un nombre cambiado, pero en realidad era el monseñor Bernardo Herrera. Tan pronto cometieron el crimen, fueron aprehendidos de manera inmediata por los dos guardaespaldas del general Correal. Y es mucha casualidad, se dice que estuvieran los guardaespaldas del general Correal ahí a 20 metros del asesinato, y era porque en realidad estaban esperando que se cometiera el asesinato para inmediatamente aprenderlos y capturarlos, pero más que para capturarlos era para protegerlos de que fueran a ser linchados por la turbamulta, que inmediatamente se dio cuenta que la persona que había sido atacada a hachazos era nadie menos que el general Rafael Uribe. En la esquina lo estaba esperando el general Acosta, que estaba en el complot, y por voces de una testigo, una mujer Margarita, que se llamaba, escuchó que le preguntó Acosta a unos asesinos: ¿qué hubo? ¿Lo mataste? Y él dijo: sí, está muerto. En realidad no había quedado muerto, sino que murió ya como narré. Pero el complot quedó demostrado, y así lo evidenció un periodista de la época, un periodista liberal llamado Marco Tulio Anzola Samper, que se metió en todos los expedientes y se dio cuenta que en realidad el complot no solamente terminó en el asesinato, sino que perduró hasta durante todo el juicio que se llevó a cabo entre el año 1914 y 1917, y que el complot estaba determinado para que se demostrara en el juicio y se fallara de esa manera que los asesinos Galarza y Carvajal habían actuado de manera aislada, solitaria y sin influencia de nadie, para poner una cortina de humo de todo lo que había por encima de ellos, de todo el andamiaje y el entramado del asesinato. Pero además está la Plaza de Bolívar como el corazón de ese eje, y está la Plaza de Bolívar no solo como un lugar de vulneración, por lo que les acabo de contar de Rafael Uribe, sino que para nosotros es un lugar simbólico, es el ícono del lugar de las luchas de los colombianos, y la séptima para nosotros es la avenida de las luchas, no solo la avenida de las vulneraciones.
aquí en la séptima también tenemos casos como por ejemplo en el Palacio de la Carrera, donde también ahí estaba Marco Fidel Suárez. A los artesanos que hacían los trajes, que hacían la ropa, se les negó el derecho a hacer los uniformes de la policía y del ejército para conmemorar los 100 años de la batalla de Boyacá. Y Marco Fidel Suárez, presidente que siempre miraba hacia los Estados Unidos, prefirió comprar esos uniformes en Estados Unidos para matar de hambre a los artesanos. Los artesanos hicieron grandes marchas en el Palacio de la Carrera, donde estaba Marco Fidel Suárez, el presidente. Él ordenó que la disolvieran a bala. Mataron a más de 36 artesanos, algunos inclusive en la Plaza de Bolívar, y fueron asesinados ahí. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registró. Aquí tenemos también la calle donde fue asesinado Gaitán en el año 48. Hay una pequeña oligarquía que se llama liberal, que da los negocios, los honores y los contratos, y hay otras veces otra pequeña oligarquía conservadora cuya diferencia es la de dar los contratos conservadores para que los reciban los oligarcas liberales. El 9 de abril fue un viernes. A mediodía salía de su oficina Eliezer Gaitán junto con Plinio Apuleyo y otro compañero de partido, Eliseo Cruz, un médico. Iban a almorzar y en la puerta se encontraron con un personaje que le disparó a quemarropa y lo dejó gravemente herido. A Gaitán se lo llevan para la clínica nueva que quedaba en la 12 de hoy, entre cuarta y quinta, y allí iba a fallecer después de las 2 de la tarde. El agresor se llamaba Juan Roa Sierra, que era un personaje particular, muy teósofo, espiritista, que vivía evocando muertos y supuestamente le encomendaban misiones especiales. A eso tal vez atribuyen algunos la decisión de matar a Gaitán, aunque es discutible. Hay quienes piensan que hay designios muy concretos. El hecho es que cuando lo coge la gente después de la agresión a Gaitán, en la droguería que quedaba en la esquina, él les va a confesar que hay designios de lo alto que son los que lo han llevado a cometer este magnicidio. Bueno, él se resguarda en la droguería, como acabo de decir, pero la gente rompe las puertas de la droguería, lo toma y hace justicia por su cuenta. Lo arrastran por toda la séptima y lo llevan hasta el Palacio de Nariño y lo dejan en la puerta. Esa es una reacción ética ante la muerte de Gaitán. La gente va a llevarlo al Palacio Presidencial a decirle: aquí está su asesino, aquí está la prueba de lo que ustedes han hecho, y es un reclamo, digamos, a las élites de este país, a la oligarquía en concreto, por lo que ha ocurrido. Allí hay un forcejeo entre los manifestantes y la Guardia Presidencial, y en ese forcejeo cae el tercero. El primero fue Gaitán, segundo Roa Sierra, y el tercero es un soldado, porque los manifestantes intentan quitarle el fusil, y entonces eso genera la reacción violenta en contra de los manifestantes. El presidente Ospina no está en el palacio, está inaugurando una feria, y cuando logra llegar al palacio no le ha pasado nada. Pues sí está el ánimo de la gente alborotada, pero no le ha ocurrido absolutamente nada. Cuando ocurre este incidente del soldado, entonces la Guardia Presidencial comienza a disparar contra los manifestantes. Y se da entonces una segunda multitud, que es la que se va a conseguir armas para defenderse.
Entonces van a las ferreterías a buscar machetes, a buscar herramientas para defenderse, para lanzarlas contra los uniformados, en fin. Va a las estaciones de gasolina a buscar gasolina, va a las estaciones de policía a ver cómo la policía se pone del lado de los que rabiosamente están reaccionando contra el crimen, y logran que en algunas estaciones de policía les entreguen armas. Hay estaciones de policía que se pasan, los agentes se pasan a la gente, al bando de la gente, y hay un periodo, digamos, en que hay una confrontación fuerte con la fuerza pública, con la Guardia Presidencial en concreto. Como a las 4 de la tarde comienza a lloviznar, se desata un aguacero fuerte, y la gente que ha estado saqueando ferreterías comienza a saquear también licoreras y a tomarse el trago que nunca había tomado, los whiskies que tomaban los ricos de este país, la ginebra, los tragos conspicuos pues, de las élites, y esa era una forma de acceder a lo que siempre les había sido vedado. Esta reacción pues, llevó a que en muy corto tiempo los amotinados, como también se lo llama, estuvieran en una borrachera total y se dedicaran al saqueo ya no solamente de la ferretería, sino también de las sastrerías, de los almacenes, y lo que era una protesta por la muerte del caudillo se convirtió en una orgía de saqueos, de alcohol. Y pues las fotos de la época muestran gente con 5 o 6 vestidos encima, trasteando cosas de electrodomésticos, haciendo de las suyas pues con la propiedad. Les han matado la esperanza, les han matado a la persona que creían los iba a redimir, los iba a sacar del estado de miseria en que vivían. Va a reaccionar contra el poder. Entonces los sitios que son objeto de la agresión de la gente son el gran comercio, que ya describimos, pero también la Nunciatura Apostólica. Va a incendiar El Siglo, que era el periódico de Laureano Gómez, el vocero oficial del Partido Conservador, al cual le atribuían el asesinato de Gaitán. Va a incendiar la gobernación de Cundinamarca, en la Cancillería misma la van a saquear. En fin, va a haber un ataque a las manifestaciones del poder. Simultáneamente se estaba celebrando la 9ª conferencia. Esta conferencia estaba convocada para alinear a los países de América Latina con la política de Truman, de anticomunista, de la Guerra Fría. Como siempre que viene gente importante, entonces se embellece la ciudad para que no se vean los pobres, no se vea la miseria de la ciudad. Y se hizo un restaurante en los aledaños de los cerros muy lujoso para atender a los visitantes. Entonces había un derroche muy grande de riqueza, de ostentación, de boato. Y esto a la gente la tenía indignada porque era un periodo de dificultades económicas en el país. Entonces, en buena medida, a la muerte del caudillo se le suma la rabia que tenían contra los organizadores de la Conferencia Panamericana, que era una afrenta frente a la miseria que vivían los bogotanos de la época. Entonces, esa combinación de indignación y de rabia es la que genera esa reacción tan virulenta de la gente en Bogotá. Gaitán era la esperanza de que recuperarían la presidencia en el año 50, y todo pintaba en ese sentido. Y la verdad es que el asesinato de él significaba una frustración muy profunda para la mayoría de los colombianos. La misma noche del 9 de abril fueron enviados desde Tunja personas que estaban prestando el servicio militar que venían de Boavita. Chulavita es una vereda de Boavita.
Pues fue el refuerzo que encontraron, porque les daba miedo también sacar a los soldados a la calle y no fueran a ponerse del lado de los amotinados. Entonces, por eso tuvieron que recurrir a fuerzas incondicionales como eran las de esta región. Eso ocurre temprano, cuando la gente se amotinó se reunió frente al Palacio de Nariño. Por la séptima van unos tanques, incluso se dice que algunos iban gritando en favor o en contra del asesinato de Gaitán. La gente efectivamente se confundió, creyó que venían a ponerse de su lado y una vez estuvieron cerca, dispararon sobre la multitud. Y yendo más para allá, usted encuentra aquí el periódico El Tiempo, emblemático diario nacional, que fue asaltado por las hordas de los chulavitas conservadores en 1952 e incendiado, lo mismo que el diario El Espectador. Y si tú sigues por la séptima, encuentras ahí otros sitios emblemáticos de memoria que hay que rescatar para que no haya olvido, pero sobre todo para que no se repitan esos hechos. Por la séptima todos hemos visto cómo pasan las distintas marchas ciudadanas que buscan la reivindicación de sus derechos, la exigencia de que sus derechos sean practicados. Entonces, para todos es conocido las marchas del 1 de mayo que hacen los trabajadores, para todos es conocido las marchas del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y las innumerables marchas. Por allí han pasado los estudiantes exigiendo sus derechos a una educación pública, gratuita y de calidad, han pasado las personas de la salud, todas las reivindicaciones que podamos encontrar de las distintas vertientes de Colombia, de sus luchas, de los distintos gremios, pasan por la séptima. Por eso para nosotros la séptima es una avenida de la actividad, es una avenida de la responsabilidad que tiene cada ciudadano de exigir y defender sus derechos, es una avenida de los derechos humanos, por supuesto, y lo que esperamos con este proyecto es que la gente al caminar pueda reconocer en su ciudad que han sucedido vulneraciones, pero también que han sucedido apuestas, que la gente es activa, que personas como Jorge Eliezer Gaitán no solo se quejaron por el problema que tenía Colombia, por su estrechez democrática, sino que trabajaron día a día por su transformación. Y si pasamos por cada punto de la cartografía, vamos a ver seres humanos que trabajaron día a día por la transformación de los problemas que ellos veían. Y entonces la cartografía de la memoria es un llamado a eso, y los lugares de memoria es un llamado a eso, a ejercer una ciudadanía activa, de respeto por los derechos humanos y que busque trabajar por la paz y la reconciliación. Nos encontramos exactamente en la carrera séptima con la calle 12. Aquí ocurrió el más grave acontecimiento en la historia del movimiento estudiantil colombiano. En el año 1954, el 9 de junio, los estudiantes venían aquí en una gran manifestación, una gran marcha, donde estaba en su oficina el presidente de entonces, el general Gustavo Rojas Pinilla. El día anterior, el 8 de junio, habían matado a un estudiante, Uriel Gutiérrez, un estudiante de medicina y filosofía, un joven de Aranzazu, Caldas. Ellos estaban conmemorando el Día del Estudiante que se hacía todos los años el 8 de junio. Y el 8 de junio del 54 regresaban del cementerio de una ofrenda floral a Uriel Gutiérrez, a Gonzalo Bravo Pérez, que habían matado en el año 29, el 7 de junio. Entonces, en la conmemoración del 8 de junio, el del 54, los estudiantes regresaban a su ciudad universitaria, en la Nacional, donde había un carnaval, había festejos. Mediodía, 1 de la tarde del día 8 de junio del 54, sin insistencia de redes sociales, sin Facebook, sin Twitter, convocan a toda la ciudadanía y al día siguiente, a las 9 de la mañana, salen más de 20.000 personas de la Universidad Nacional, estudiantes de todas las universidades, de colegios de bachilleratos, y van hacia el Palacio de la Carrera, donde está Gustavo Rojas Pinilla, a exigir justicia por la muerte de Uriel Gutiérrez. Es una gran manifestación de pañuelos blancos todos. La policía del régimen de Rojas Pinilla, que había tomado el poder en el 53 en golpe de Estado, atacó a los estudiantes al mediodía.
12 y 5 de la tarde. Los estudiantes protestaron y fueron abaleados. Y aquí en esta esquina, esto no existía, este edificio Murillo Toro, estaba un lote porque había antes un convento de los tomasinos, de los dominicos, pero ahí había un lote y entonces los estudiantes estaban aquí enfrente y no los dejaron pasar y los ametrallaron. Batallón Colombia, soldados del ejército, fusilaron a los muchachos, mataron a 9 estudiantes que estaban en esa placa que hay en ese sitio y algunos los persiguieron por la séptima y fueron también asesinados ahí en la séptima con la avenida Jiménez. Fue terrible. Murieron 9 estudiantes ese día y más encima hubo más de 56 heridos, todos muy graves. Fue un acontecimiento gravísimo y que marcó el principio de la caída de la dictadura Rojas Espinilla, que cumplía en esos días 1 año de estar en el poder. Lo que nos llama la atención es que en esa época, en esos días, el Partido Liberal y el Partido Conservador fueron al Palacio a respaldar al dictador Rojas Pinilla, diciendo que el crimen era un atentado de los comunistas contra el movimiento estudiantil y para tumbar el nuevo régimen del presidente Rojas Pinilla. Obviamente empezó ya la caída empinada de la dictadura Rojas Pinilla con ese asesinato que la sociedad colombiana, Bogotá, no pueden jamás olvidar. Los estudiantes derramaron su sangre en Bogotá y fue una masacre de 9 estudiantes en las plenas calles céntricas de Bogotá. Y por eso hay que recordar épocas como estas en que los estudiantes donaron su sangre joven y valiosa y romántica por la transformación social del país. Otro punto de la memoria que queremos destacar es el ubicado aquí en la calle 22 con carrera 9ª. El 29 de octubre de 1989 fue herido por sicarios en esta esquina el reconocido periodista Jorge Enrique Pulido, destacado por las denuncias que hizo de los narcotraficantes y sus crímenes. Murió 8 días después en la clínica San Pedro Claver a causa de las heridas. Muy cerca de aquí, también en la calle 24 con carrera 4ª, dentro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hay una placa conmemorativa de los hechos en que perdió la vida el estudiante Jorge Enrique Useche, víctima de las fuerzas del Estado cuando protestaba en una manifestación estudiantil por la autonomía y la desmilitarización universitaria. Para nosotros y para la historia de Colombia, por la toma y la retoma del Palacio de Justicia que ocurrió en 1985. Allí fue donde desaparecieron mi esposo y 11 compañeros más. Ocurrió también la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán y torturas de 4 personas más. En octubre se había detenido a algunas personas del M-19 con los planos del Palacio de Justicia y se presumió que iban a tomarse el Palacio de Justicia el grupo guerrillero de M-19 y se le dedicó una importante cuidado por medio de la policía, militares, estaban pendientes del Palacio, pero justamente para el 6 de noviembre retiraron toda la vigilancia y el M-19 tenía planeado para ese día, pues aprovechando el ejército que el M-19 ya había cantado anteriormente que iba a tomarse, hizo todo esperando que este grupo llegara allí. El M-19 se toma el Palacio de Justicia a las 11:40 de la mañana y a las 12:10, 12:30 entraron los tanques del ejército y ocurrió una masacre terrible, casi una guerra aquí en el centro de Bogotá. Esta toma duró desde el 6 de noviembre a las 11:40 de la mañana hasta el 7 a las
3 de la tarde que terminó la toma con muchísimos muertos, casi 160 muertos, y los desaparecidos que son por ahora 12 de nuestros familiares, pero han estado apareciendo más videos donde salen personas vivas que se presume son personas guerrilleras del M-19. Mi esposo fue visto por última vez por una señora que trabaja en una cafetería alterna. Esta señora trabajaba en una cafetería que atendía a los magistrados y ella tenía por costumbre pedirles la pega del almuerzo porque mi esposo era mesero en la cafetería. Por una ventanita que ella subía les dijo: muchachos, me guardan la pega. Ella fue la última persona que lo vio. Mi esposo no aparece en los videos donde salen algunos de los reconocidos desaparecidos. En el último video en el que se juzga a Arias Cabrales, dice el magistrado que fue el que hizo mirar y nos hizo mirar los videos, que él cree que uno de estos es mi esposo. Yo no he tenido oportunidad de reconocerlo, además porque me parece injusto con las otras familias, porque yo siento que mi esposo es desaparecido porque él entró al Palacio de Justicia y no ha llegado, independiente de que salga en un video o no. Hay una ponencia en la que piensan por ahora sacar a Plazas Vega a algunos magistrados y con su esposa que se encuentra ejerciendo de senadora y con el señor Uribe haciendo todo el apoyo a los militares para que todo quede en la impunidad. La ponencia nos tiene un poquito preocupados a los familiares. Ha sido casi un constante de que no lo dejen salir porque esto quedaría en impunidad y por el peligro en el que estaríamos las familias al salir Plazas Vega. Esperamos que la justicia empiece a operar porque ya esperamos 30 años que se cumplen este año y no ha ocurrido nada, ¿no? Que encontramos que hay una plaza que tiene el nombre de un gran luchador de derechos humanos, que es la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, pero nadie sabe quién es Eduardo Umaña Mendoza. Alias Don Berna dice que el crimen no pasó directamente por sus manos, pero que él sabe que la orden la dio directamente Carlos Castaño, quien, instigado por información de inteligencia militar, ordena a la banda La Terraza desplazarse a 3 sicarios para ejecutar el asesinato de mi padre, y una vez estos sicarios se desplazan desde Antioquia, llegan a Bogotá y tienen el apoyo operativo de inteligencia militar con quienes ejecutan el crimen, y luego viene un proceso largo de desviación de las investigaciones. En febrero de 1998 mi padre denunció ante el director de la del CTI, Pablo Elías Monguí, que existía un plan para asesinarlo a raíz de una serie de llamadas telefónicas que le estaban haciendo, en donde le mencionaban los nombres y apellidos de las personas que estarían detrás del plan de su asesinato y de la ejecución del mismo. En ella mencionó a fiscales regionales, a miembros de inteligencia militar y a miembros de seguridad de Ecopetrol que estarían detrás de su asesinato a raíz de las investigaciones por violaciones de derechos humanos que él llevaba a cabo en ese momento. Con esa investigación, con esa denuncia, no pasó absolutamente nada. Eduardo Umaña Mendoza era un defensor de los derechos humanos, una persona que dio su vida y entregó su labor para defender a las otras personas. En este momento coyuntural en donde la paz nos convoca, es necesario pensar en cómo nos vamos a respetar, cómo vamos a convivir y cómo vamos a generar y forjar un nuevo futuro. Este nuevo futuro sin duda alguna tiene que estar labrado en un ejemplo ético y moral de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, y un líder, un abogado, un intelectual como Eduardo Umaña Mendoza tiene que ser rescatado en esta memoria para que no solamente hablemos de Eduardo Umaña Mendoza en el pasado, sino que hablemos de la historia del futuro y de qué tenemos que ofrecerle a las nuevas generaciones de colombianos y colombianas. Es muy importante que la ciudad tenga una vida histórica, que la ciudad reivindique a las personas que han dado su vida, a los luchadores sociales, a las personas que han aportado para la construcción del país. Es muy importante que nos apropiemos de los sitios públicos y que los sitios públicos sean un sitio no de crimen, no de irrespeto, no de discordia, sino un sitio de encuentro donde podamos discutir nuestras ideas, donde podamos vivir, donde podamos generar nuestros proyectos, ser felices. Para nosotros como familiares, pero también como colombianos, es muy importante que sitios como la Plaza Eduardo Umaña nos muestren la historia que vivimos, pero también los derroteros a vivir, la historia del futuro.
Ese 1 de mayo Nicolás sale de la casa muy temprano, es un domingo, y él decide acompañar a los trabajadores del mundo, sale de su casa que vivía en Suba. En ese acompañamiento va con todo el grupo marchando, y en la 19 el grupo de SMAT decide lanzar bombas lacrimógenas y él se queda paralizado en el sitio porque sufre de asma. Y lo cogen 8 miembros de la policía del grupo SMAT y le dan bolillo en la cabeza hasta descerebrarlo. Le llamaban Toñito y le gustaba protestar. Nicolás David se desplazaba seguramente de allá para acá cuando fue alcanzado por hombres del SMAT, y en esta parte más o menos hacia allá es que el niño cae efecto del golpe recibido por agentes del SMAT. Es de aclarar que Nicolás era de estatura muy pequeña, ¿sí? Él, además de ser muy menudito, era muy delgado, muy pequeño y muy delgado. Entonces, al ser golpeado por un hombre, al parecer de una estatura muy alta y con una fuerza desbordada, cae y prácticamente ahí queda. Él, si bien duró 5 días en una condición muy precaria, en cuidados intensivos, prácticamente él pierde la vida prácticamente aquí. Hay personas que lo recogen, ¿cierto? Y cuentan que en la parte de atrás, aquí en esta parte, él ya se le sentía una inflamación muy grande y un líquido muy acuoso, ¿sí? Es decir, ya estaba destrozado totalmente el niño, y por eso son absurdas la defensa que ha hecho la policía de que el niño fue la turba la que lo golpeó, que se cayó, que fue con su propio peso que se golpeó. No, son contundentes las declaraciones que dan cuenta de los golpes recibidos por él, no solo al momento de que lo atacan, sino luego de que cae, cómo es pisoteado, pateado por agentes del SMAT. No hay ninguna declaración porque al parecer la presencia de Nicolás fue accidental aquí. Entonces él solo salió de su casa con un compañerito en plan de comprar libros, de dar una vuelta por acá. Entonces no está claro si Nicolás estaba o no en la marcha. Entonces hasta ahora se sabe que él salió con un compañerito, pero este compañerito fue amenazado y él tuvo que salir del país. Entonces no contamos lamentablemente con esta declaración. Simplemente son testigos que vieron cómo atacaron a Nicolás los hombres del SMAT. Para Yuri Neira, que es el padre, pues le ha representado la búsqueda de verdad y de justicia, encarcelamientos, persecuciones, atentados y finalmente ante este ataque virulento de fuerzas oscuras, pues Yuri Neira tuvo que refugiarse en un país extranjero. Para la madre, pues como ella bien lo dice, Nicolás era todo. La vida de Margarita, que así se llama la mamá, pues sencillamente al ser asesinado Nicolás David, pues se le vació totalmente. Hoy Margarita es una persona, yo diría, que no encuentra un sentido para su vida distinto a luchar porque se establezca la verdad y algún día se haga justicia en el caso del homicidio de su hijo. Como se ha denunciado ampliamente, son más de 10 años en completa impunidad, dado que la Fiscalía General de la Nación no ha hasta ahora presentado ningún responsable por estos hechos, pese a que hay suficiente material probatorio, científico y testimonial que da cuenta de la responsabilidad
que tiene la Policía Nacional a través del escuadrón SMAT de la policía. En primer lugar, existe todo el trabajo adelantado por medicina legal, análisis, la propia diligencia de autopsia que da cuenta de el golpe el golpe contundente que Nicolás sufrió en su cabeza, el golpe que le propinaron de más de 26 centímetros le fracturó totalmente el cráneo y este es un golpe letal. De otra parte, pues están declaraciones muy claras que por reserva del sumario no puedo entrar a profundizar, pero que establecen totalmente la responsabilidad de agentes del SMAT que lo golpearon hasta causarle esta herida, como digo, de carácter letal. En este momento, que como tiene tan buen material probatorio la Fiscalía General de la Nación y que por fin ha caído en manos el caso de un fiscal diligente, le estamos solicitando a la Fiscalía General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, que apoye absolutamente al fiscal que tiene el caso y que este fiscal se le rodee de garantías para que pueda, de la manera más breve, imputarle cargos a los responsables de este magnicidio. Decidieron, ¿no?, que tenía que acompañarlos. Me vendaron, trajeron un camión y me llevaron después a X sitio donde durante 16, 17 días me torturaron. Pero el recorrido terminaría en las caballerizas de Usaquén, del Ejército Nacional. Y este lugar es tristemente recordado en nuestra cartografía porque durante mucho tiempo las personas han hablado que ese lugar se utilizó para hacer detenciones arbitrarias, ilegales y torturas. Y este lugar está marcado como un lugar de torturas por el fallo que ha tenido el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Hay un fallo, hay una investigación legal que nos dicen que algunas de las personas que salieron del palacio y que fueron detenidas fueron llevadas a las caballerizas y allí fueron torturadas y algunos de ellos salieron con libertad, otros fueron desaparecidos y hasta hoy no sabemos el paradero de ellos. Otro punto de la memoria es el Parque de los Periodistas, bautizado así porque por allá en los años 70 y 80 funcionaba en un edificio cercano la agremiación de unos colegas. Aquí rendimos homenaje a los periodistas que han muerto o han sido asesinados durante el ejercicio de la profesión, entre otros Silvia Duzán, Jaime Garzón, Fernando Garavito, Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Enrique Torres. Muy cerca de aquí también está la estatua de la Pola, la heroína de la independencia sacrificada durante la recuperación española. Y si usted quiere más puntos de la memoria, puede seguir aquí por la calle 13 hacia arriba hasta encontrar la Quinta de Bolívar. No solo famosa porque allí vivió el Libertador y Manuelita Sáenz, sino porque en 1990 se firmó allí el Mandato por la Paz. Esto fue hace 25 años.